Se recomienda discreción. El duelo de las brujas malditas. La batalla entre el bien y el mal. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan y Daniel Hernández, de eventos reales 100%. Mi nombre es Jocelyn. Nací en Centroamérica, Honduras, pero a la edad de casi 2 años nos fuimos a vivir a Guatemala, ya que mi padre era de ahí y mi madre de Honduras. Por el negocio y el trabajo de mi papá, nos fuimos para allá. Crecí siendo diferente a las demás. Sabía que había algo raro en mí, pero no entendía qué era, y a veces me daba miedo y curiosidad. Yo recuerdo que mi madre solo me decía: es un don, hija, y tienes que aceptarlo, ya que fuiste cruzada. Así que tardé en asimilarlo, y mi hermana Isabel y mi hermano Israel no lo entendían porque eran muy chicos para poder platicar de esas cosas. Y mis mejores amigas, en vez de apoyarme o ayudarme a encontrar una respuesta, solo se limitaban a burlarse y decirme de forma grosera: bruja, maldita bruja. Mientras vivimos en Guatemala, era todo muy bonito, no lo puedo negar. Hasta que al cumplir mis 13 años, pasó algo muy terrible que ningún ser puede soportar. Ese dolor es tan horrible, y sobre todo cuando uno lo ama. Recuerdo que mi padre llegó en la tarde, lo recuerdo bastante bien. Él estaba muy emocionado y muy feliz, pues su sueño era tener una camioneta muy bonita, e hizo todo el sacrificio que pudo, obviamente sin dejar su responsabilidad como padre. Mi mamá también se veía muy contenta y le decía: «Qué bueno, Carlos, me da gusto por ti». Y mi padre solo respondía: «Sí, Jocelyn, por fin se me hizo, pero vayamos por ella». Mi mamá sintió un mal presagio y le dijo: «No, Carlos, no vayas hoy, mejor mañana. Mira, he soñado cosas que me dicen que algo va a pasar, por favor, mejor no vayas». Mi padre no le quiso entender y solo le contestó a mi madre: «Bueno, si no quieres acompañarme, iré solo». Solo lo vimos partir y no lo volveríamos a ver con vida esa noche. Él no llegó, y apenas amaneció, mi mamá nos agarró a todos y pidió ayuda para que lo fueran a buscar. Y casi al caer la tarde, unos señores lo encontraron tirado en unos arbustos con apuñaladas en todo el cuerpo. Fue lo más duro que pude sentir, ver a mi padre sin vida y a mi madre destrozada. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas preguntas, pero mi madre y yo sabíamos que algo o alguien había hecho algo para que mi padre tuviera ese final. Al pasar el mes del luto, mi madre decide que regresáramos a Honduras con la otra abuela y el tío de nosotros. Más que contentos, nos fuimos muy desilusionados, y al llegar con la otra abuela, me sentí contenta, con lo que en muchas ocasiones yo misma me hacía preguntas. Mi abuela solo me miró y dijo: «Sé lo que piensas, y sí, también llevas ese don, ¿verdad?». Solo contesté que sí, y pregunté por qué solo yo y mis hermanos no. Y ella solo dijo: «No todos tienen la virtud de tenerlo, pero solo utilízalo para ayudar y no para hacer el mal, que quede claro». Dicho esto, y ya casi cumpliendo mis 15 años, un día me quedé sola con mis hermanos. Mi tío fue a trabajar y mi mamá y mi abuela se habían ido de compras. Lo que parecía tranquilidad cambió, y en cuestión de minutos se empezó a sentir bastante frío. Recuerdo que por el lado derecho de la casa vi caer unas 2 bolsas negras en medio del patio, y en ellas un muñeco de trapo con cintos negros. Al poco rato, una piedra con una nota que decía: «Te lo advertí, maldita, ahora vas a pagar las consecuencias». Después, un hombre de negro apareció y poco a poco se nos iba acercando, a mí y a mis hermanos. Ellos empezaron a llorar y yo solo le pedía a Dios que se fuera, pero no quería verlo. Y este se quedó parado por un buen rato y miró para todos lados. En eso, mi abuela y mi mamá regresaban de compras, y al ver al hombre, corrió mi abuela hacia él y lo enfrentó, mientras le decía a mi mamá que fuera por unas cosas que mi abuela usaba para sus hechicerías.
En eso salió mi mamá y entre agua y palabras que solo ellas sabían utilizar, lograron expulsar a ese hombre. Era una sombra o un alma bastante negra que traga energías que daban mucho miedo. Le entregué a la abuela la nota y le conté lo de las bolsas y solo dijo: «Ay, mija, no debí deshacer ese hechizo». Lo que mi mamá preguntó: «¿Cuál hechizo, madre?». «Luego te explico, vamos a ver esas bolsas». Y a nosotros nos pidieron que nos metiéramos a la casa y no saliéramos, así escucháramos ruidos y gritos. Después de un rato llegó mi tío y empezaron a recoger la casa y comenzaron a hacer sus limpias, solo que estas parecían que nunca iban a funcionar, ya que la persona que estaba haciendo esto casi era el mismísimo diablo encarnado en esas personas. Lo que en su momento fue tranquilidad se convirtió en una pesadilla. Después de ese día, nuestras vidas cambiaron. Todo se convirtió en un infierno. La casa quedó literalmente embrujada. Se escuchaban todo tipo de ruidos, lamentos, llantos, sombras negras que mi madre y mi abuela decían que veían. Yo, en ocasiones, también las veía. Era un tormento vivir ahí. Mi mamá quería regresar para Guatemala, pero sabía que no podía dejar a mi abuela y a mi tío solos, ya que después de 1 mes y medio, extrañamente, mi tío quedó en cama como un vegetal. Mi abuela también se veía muy enferma. Mi mamá, de la desesperación, llevó a mi tío al hospital. ¡Qué gran error! Por la noche que se quedó en el hospital, cuentan las enfermeras que lo cuidaban, que 2 mujeres de negro entraron al cuarto donde estaba el tío, y parecía como si se lo quisieran llevar, pues lo jalaban. Una enfermera trató de detenerlas y estas mujeres, al voltear, tenían la cabeza prácticamente con la cara descarnada, sin vida, por lo que la otra enfermera empezó a rezar, y así fue como se fueron. Dicen que mi tío decía: «Por favor, no dejen que me lleven», y en el hospital ya no lo quisieron aceptar. Mi mamá no tuvo otra opción que regresarlo a la casa. En una tarde, platicando mi mamá y mi abuela, me llamaron y me contaron el por qué estaban sucediendo todas estas cosas. Y era porque éramos brujas buenas, que ayudábamos a la humanidad y retirábamos sin cobrar un solo peso, amarres y hasta ofrecimientos del mismo Satanás. Pero pasara lo que pasara con la abuela y mi tío, nosotros no teníamos que pagar el mismo precio. Cuenta mi abuela que en una ocasión llegó una señora y un señor con su hijo en la misma situación que mi tío. El señor le contó que el muchacho había sido novio de la hija de la vecina y que planeaban hasta casarse, pero como el muchacho con el tiempo se fue dando cuenta que la mamá y las hijas practicaban la magia negra y el satanismo, él decidió ya no seguir más la relación, y la hija de la vecina, no conforme, le había hecho un trabajo y por eso el muchacho estuvo a punto de morir. Al principio yo no quise ayudar en esto porque sabía que iba a jugar con fuego, pero al ver la desesperación y ponerme en su lugar, decidí romper ese hechizo con mis propias manos y así retar a una poderosa bruja negra de la secta de Satanás. Pasó el tiempo y el muchacho se curó y se fueron de Honduras. En una ocasión me encontré con la vecina, la madre de la muchacha, y solo me dijo: «¿Con qué me estás retando, Jocelyn? Pues esto te saldrá muy caro», y se marchó. Mi abuela se cuestionó por qué no podía ayudar a su propio hijo, así que fue a buscar a alguien que le pudiera ayudar, pero tendría que utilizar la magia negra, así que me dijo: «Jocelyn, mañana saldré con tu madre y tú te quedarás aquí en la casa cuidándola». Así fue, y mi mamá y mi abuela fueron a ver a esta persona. Mi madre cuenta que era un señor de casi 80 años que la verdad causaba miedo. Pidieron ver al señor y las pasaron a una sala. Mi abuela le dijo al señor: «¿Qué tal, Jorge? Quizá ya no me conozcas, pero vengo a que me ayudes». El señor la miró a los ojos y dijo: «Vienes acompañada con la muerte y varias sombras que tú debes. Son almas no muy buenas, pues ¿qué hiciste?». Mi abuela le platicó lo sucedido y el señor solo le contestó: «Mira, yo no puedo quitarles ese amarre porque yo ya estoy tratando de estar bien con Dios y espero me perdone».
pero voy a hacer una cosa por ti. Y sacó entonces una tabla ouija y un libro, y mientras jugaba a la tabla y leía unos párrafos del libro, la tabla comenzó a deletrear cosas. Lo raro que el anciano lo pudo descifrar con los ojos cerrados, y al terminar de usar la tabla, el anciano miró a la abuela y le dijo: hay alguien que quiere ayudarte, pero hay un pequeño problema. Él está atrapado y solo quiere vengarse, y a cambio quiere la luz de alguien para poder descansar. Ese es el trato. Mi mamá y mi abuela preguntaron sorprendidas quién era ese ser. El anciano contestó: él fue el marido de la señora que hoy te tiene embrujada y odia a tu familia porque ustedes ayudan a la humanidad, y él se llama Julio. Hace más de 20 años fue maldecido y mandado a un lugar donde las almas no tienen descanso, al limbo, donde sufre mucho. Él cometió un error y lo pagó muy caro. Le fue infiel a la maldita bruja esa y lo pagó con su vida, y las 2 hijas que tiene esa señora son de él, pero no le importa porque también sabe que son malas igual que la madre, así que ustedes decidirán. La abuela solo dijo: está bien, y el anciano les dio una dirección y un lugar. Él dijo: todos piensan que está enterrado en el cementerio, pero no. Él está en la montaña, entre los arbustos, que ya con el tiempo han crecido, así que vayan, solo él las puede ayudar. El anciano les entregó la tabla, el libro y unas protecciones que iban a necesitar. Mi abuela y mi mamá decidieron ir al día siguiente. Por la noche hicieron el ritual en aquel lugar. Mi mamá dice que vieron a aquel hombre, el mismo que había estado en mi casa, en la casa de la abuela. Él se acercó a mi abuela y este demonio semihumano le preguntó: ¿qué haces aquí, bruja? ¿A qué has venido? ¿Acaso a correrme como me corriste de tu casa? Mi abuela temblando dijo: no, esta vez vengo a pedirte ayuda. Mi hijo casi muere y tú quieres venganza de esa persona. La sombra sonrió y la abuela le dijo: ¿o qué acaso no quieres vengarte de Ángela, tu exmujer? La sombra se enfureció, pero mi abuela sin temor lo enfrentó y la sombra dijo: no me nombres a esa maldita, que por ella estoy aquí sufriendo y cada vez más cerca del infierno. La abuela le contestó: si tú me ayudas, yo te ayudo. La sombra preguntó: ¿qué le darían a cambio? La abuela le contestó: lo que tú pidas, pero menos a mis hijos y a mis nietos. Él volvió a sonreír y exclamó: necesito la luz de alguien para salir de este túnel, del cual ya estoy cansado, y si tú te ofreces, te ayudo. La abuela aceptó y mi mamá se quedó sorprendida. ¿Cómo es que vas a hacer eso?, preguntó mi madre a la abuela. A lo que ella respondió: yo los metí aquí, yo los voy a sacar. Entonces la sombra les dijo: busquen a mi media hermana, se llama Norma. Si ella acepta ayudar el pacto, hacemos el pacto. Y la sombra desapareció, no sin antes darles la dirección. Al día siguiente, al amanecer, la abuela cayó en cama y le dijo a mi madre: vete a ver a su hermana, no te preocupes, estaremos bien. Mi mamá salió en búsqueda de la señora y cuando la encontró era una mujer como de 50 años. Al principio no estaba tan convencida hasta que le contó todo lo del anciano y que no estaba enterrado en el cementerio sino en la montaña, y ella sabía dónde estaba. Diciendo esto, la hermana de la sombra dijo: yo sé que mi hermano sufre y lo más triste es que no puedo ayudarlo. Yo también practico la magia, aunque es blanca. Pero lo que tenemos enfrente es al mismo diablo. Mi mamá comentó: si no nos ayudas, no ayudarás a tu hermano, ni a mi madre, ni a mi hermano también. Por eso me pidió que viniera a verte. Por favor, ayúdanos. La hermana llorando dijo: si ustedes están con mi hermano, yo estoy con ustedes. Vayamos. Esa misma tarde, mi mamá y la hermana se fueron a la montaña. Mi abuela se quedó a recuperarse un poco, y cuando llegaron a la montaña ya era de noche e hicieron el mismo ritual para poder invocar a la sombra. La hermana no lo podía creer y se puso a llorar, y lo que aquello parecía una sombra tenebrosa ya no lo fue. Le dijo cosas muy tiernas a su hermana y le pidió perdón por tantas cosas,
rogándole que lo ayudara para que él pudiera tener un descanso eterno. La hermana preguntó que qué podían hacer, y la sombra respondió que llenaran unas bolsas con tierra del cementerio, y además de eso, que metieran huesos humanos, para que también así pudieran entrar a la casa de su exmujer. Mi madre quedó boquiabierta y bastante sorprendida. La sombra les indicó que en su sala pintaran un pentagrama grande y con cada elemento de tierra en cada esquina y la imagen del dios en el que creyeran y solo esperaran. Así fueron preparando las bolsas de todo lo que les dijo la presencia y hasta el viernes casi a las 10 de la noche. A esa hora se las fueron a aventar a la casa de su exesposa, pero antes de todo pidió que mi tío y nosotros no estuviéramos ahí, solo la abuela, mi mamá y su hermana. Nosotros nos fuimos a la casa de una amiga de la abuela, en lo que preparaban todo esto. A las 12 de la noche, en cada esquina del pentagrama, prendieron las velas y convocaron a la presencia de la sombra para que pudiera habitar la casa. A las 3 de la mañana, la hora en la que sale el mismísimo innombrable, se escuchó un estruendo y unos gritos que decían: «Te lo dije, maldita, que no te metieras, pero la vas a pagar muy caro, Jocelyn». Cuando la puerta se abrió de la casa de la señora, sus hijas vestían de negro y con la cara casi como poseídas, vieron el ritual que habían hecho y simplemente sonrió y dijo: «¿Creen que con esto me van a eliminar, bastardos? Yo tengo el poder para mandar a cada uno de ustedes al infierno». En eso, la sombra apareció y dijo: «Ya no, Ángela, ya no más». Y ella se acercó muy sorprendida y contestó: «Tú, maldito, ¿qué haces aquí? Tú deberías de estar en el infierno». Esta presencia sonrió diciendo: «Sí, debería, pero ahora vengo por ti». La abuela y la sombra se acercaron a Ángela y a sus hijas, y así empezó el duelo. Ya por la mañana vimos entrar a la casa de la amiga de la abuela, a la hermana de la sombra, casi sin aliento, y a mi madre, pero estaban bien. Lo que era extraño fue no ver a la abuela. Solo escuché decir a la señora: «Nos vemos el viernes a las 12». Mi madre preguntó qué era lo que iba a pasar con mi abuela, y la hermana de la sombra solo dijo: «Recuerda que ella se ofreció y tiene que cumplir». Cuando vi llorar a mi madre fui a abrazarla, y la hermana de la sombra lo volvió a decir: «Te veo el viernes. Si no vas, ya sabes que de nada servirán nuestros esfuerzos». Así se llegó el día. Vi salir a mi madre con un vestido blanco, rosas blancas y un crucifijo. De lo que pasó, nunca supe nada. Solo sé que ahí se sacrificó mi abuela por nosotros y terminó con la vida de las brujas malditas. Se dice que quedaron sepultadas y mandadas al infierno, y que hoy la sombra que tenía por nombre Julio y mi abuela cuidan esa casa para que no regresen a hacer el mal. Así finalizó mi abuela su historia. Será verdad, será mentira. Cada nieto sacará su conclusión. Por lo tanto, señor Chemo San Juan, también heredé yo ese don y espero el regreso de estas bestias algún día, y sé que no falta mucho. Muchas gracias por escuchar mi relato. Esto fue Inframundo. Mi nombre es Alejandro y me despido deseándote dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.